La paciencia. Bien, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que hayan podido almorzar. Seguramente algunos todavía están, pues, terminando de almorzar y se van a conectar en el camino. Ahora nos preparamos, pues, muchachos, para terminar nuestra sesión, nuestra clase. Y esta vez, pues, hablando historia del Perú, ¿no? Es la última sesión también de la semana 4, ¿no? Ya entramos la próxima semana a la semana 5 y cada vez nos acercamos, pues, a nuestro examen de admisión. Hola Andrea, hola, hola Génesis, hola Bexi, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y arrancamos, chicos, bien, arrancamos. Bien, muchachos. A ver, hay que recordar lo siguiente, ya, muchachos. Acá esto se relaciona muchísimo, historia universal con historia del Perú, ¿eh? Ahora, debemos recordar algo. ¿Cuál es la razón para que los europeos salgan de su continente? ¿Por qué los europeos salen de su continente? Chicos, claro, muy bien. Querían buscar nuevas rutas, ¿no? Querían buscar nuevas rutas a la India, ¿verdad? Pero ¿quién cerró esas rutas? ¿Alguien recuerda, chicos, quién cerró esas rutas? Los musulmanes, claro, muy bien. Los musulmanes cerraron esa ruta con la toma de Constantinopla, ¿verdad? Claro, chicos, ¿no? Con la toma de Constantinopla. Ahora, ¿alguien recuerda por qué fue así? Miren, chicos, miren, cuando los turcos toman Constantinopla, los turcos saben de que esa ruta es suya, ¿no? Entonces ellos suben los impuestos. Pero hace un ratito nosotros hemos conversado. ¿Cómo estaban económicamente los europeos occidentales en esa época, chicos? Económicamente, ¿cómo estaban? ¿Se encontraban bien o se encontraban en un mal momento? Chicos, Europa Occidental, ¿cómo se encontraba en la época cuando los turcos tomaron Constantinopla, chicos? Europa Occidental se encontraba mal, claro. Peste negra, ¿no? Las malas cosechas, la hambruna, la guerra de 100 años, o sea, estaba pésimo. Entonces, cuando los turcos llegan y dicen, ¿saben qué? Vamos a aumentar los impuestos, nadie puede pagarlos, pues, muchachos. Nadie puede pagarlos, ¿no? Nadie puede pagarlos. Por esa razón es de que buscan una nueva ruta, ¿no? Van y dicen, vamos a buscar una nueva ruta, ¿no? Y en esa nueva ruta, muchachos, ¿no? Llegan los portugueses van a bordear África para llegar a la India, ¿no? Recuerda que Vasco da Gama lo logra, y luego, pues, los españoles cruzan el Atlántico y van a llegar a América, ¿no? Cristóbal Colón, recuerden, ¿eh? Bien, chicos. Ahora, España entró tarde en el negocio de los viajes, ¿no? ¿Y por qué entró tarde, chicos? ¿Por qué entró tarde en negocios los españoles? ¿Por qué, chicos? Porque recuerden, chicos, y te lo dije en la mañana, ¿cómo se encontraban, cómo se encontraban, chicos, los españoles? O sea, la península ibérica. La península ibérica, chicos, fue invadida por quién? Por los turcos, perdón, por los árabes, muchachos. Los árabes, ¿no? Los árabes entraron, los árabes estuvieron ahí, ¿no? Los árabes, claro, los moros, pues, ¿no? Entonces, esa guerra para romper, a expulsar a los moros, duró mucho, ¿no? Hasta el año, muchachos, ¿no? Hasta el año 1492 que los turcos fueron, perdón, que los moros fueron expulsados, ¿no? Y ahí, recuerden de que apareció, pues, esta alianza de matrimonio, ¿no? Conformada por la reina Isabel de Castilla y por Fernando de Aragón, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Y ahí ellos van, ¿no? Bien, chicos, dice. La pregunta dice.
La invasión española en las Antillas y del Imperio Incaico estuvo vinculada a factores económicos, políticos y exploratorios. Analice las siguientes afirmaciones y determine la alternativa correcta. Uno dice, la expansión, la expansión comercial europea y la búsqueda de nuevas rutas hacia Asia se vieron aceleradas por la toma de Constantinopla, que bloqueó el acceso tradicional a Oriente. Esto es verdadero, ¿no, chicos? Efectivamente, los turcos, cuando tomaron Constantinopla, ¿no?, bloquearon el acceso, ¿no? Subieron los impuestos, nadie podía pagarlos, solamente los venecianos. El afán explorador del hombre europeo fue un motivo cultural y científico que existió con intereses políticos, económicos y políticos, verdadero, ¿no? Había un afán explorador, ¿no? El hombre buscaba, pues, ¿no?, la forma de poder, ¿no?, salir adelante, ¿no? Recuerden, chicos, los españoles que llegaron aquí eran españoles con mucho dinero. No, pues chicos, claro. Claro, chicos, no eran gente con muchos recursos. Ahora, pero querían, ¿no? Tenían un afán explorador de generar riqueza, ¿no? Todo ello, ¿bien, chicos? Muy bien. La capitulación de Santa Fe otorgó a Colón beneficios económicos y títulos, pero no condicionó la legitimidad de la expedición ni los derechos de la corona sobre estas nuevas tierras. Y esto es falso. La capitulación de Santa Fe sí le dio el permiso a Colón, ¿no? Sí le dio el permiso a Colón, ¿verdad? Sí le dio los permisos a Colón. Pero recuerden, por favor, ¿no?, de que era un acuerdo donde los territorios que iba a descubrir Colón, ¿no?, eran territorios de la corona, ¿no? O sea, no eran de Colón. Entonces, sí condicionó la corona a Colón. ¿Bien? ¿Está claro eso, chicos? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, muy bien. Dice, cuatro, la expedición de Colón fue tanto una empresa privada autorizada por la corona como una estrategia de Castilla para asegurar influencia en rutas comerciales conocidas. Claro, verdadero, ¿no? Buscó eso, ¿no? Buscó tener influencia, buscó tener una nueva ruta, ¿verdad? Y además también los españoles, es curioso, ¿no? Porque los que estaban preparados para los viajes eran los portugueses. Es Portugal el que buscaba eso, ¿no? Buscaban las especias de la India, ¿no? Mienta, comino, jengibre, páprica, etcétera, ¿no? Mientras que Colón llega a América sin mucho conocimiento y terminan encontrando oro y plata, pues, muchachos. Es como que tu papá te manda a comprar verduras y le traes oro, ¿no? Te va a mandar a trabajar siempre, te van a mandar a comprar siempre, pues, ¿no? Bien, muchachos. Así que la clave de la uno sería la A, ¿no? Uno, 2 y 4. Chicos, ¿todo bien con esta pregunta? ¿Dudas, consultas? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, perfecto. Dos, en la caída del Tahuantinsuyo, ya, a ver, chicos, vamos a recordar. ¿Cuáles son los factores de la caída del Tahuantinsuyo según la mayor influencia a la menor influencia? ¿Cuáles son los factores, chicos? ¿Alguien sabe, chicos, cuál es el principal factor de la caída del Tahuantinsuyo? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? Bien, chicos, no se preocupen. Ah, muy bien, excelente, muy bien. Esa es la razón principal, Alejandra, muy bien. El apoyo de pueblos, ¿no? De pueblos andinos, ¿no? A los españoles, ¿no? Claro. Esa es la principal razón, ¿no? El apoyo de los pueblos andinos a los españoles, ¿no? La segunda razón sería la guerra civil, ¿no? Una guerra entre Huáscar, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa que debilitó sin lugar a dudas el imperio, ¿no? ¿No? Muy bien. Ujú. La tercera sería las epidemias, ¿no? Hubo epidemias sin lugar a dudas, ¿no? ¿Qué epidemia fue mortal, chicos?
¿Qué epidemia fue mortal? La viruela, claro, la viruela, ¿verdad? La viruela mató, chicos, un montón de gente, ¿ah? Rompamos algunos tabú de la que se han hablado siempre sobre la invasión. La gente siempre dice, pues, de que los españoles vinieron a matar indígenas. Y eso no es tan cierto que digamos, ¿eh? Eso no es tan cierto. Los españoles, muchachos, los españoles querían que el indígena sobreviva. Lo nombraron, recuerden, después Bartolomé de las Casas lo nombra, pues, lo nombra, bueno, en el debate en Valladolid, ¿no? Agarran y acuerdan que el indígena sea considerado pues un menor de edad, ¿no? Pero el indígena, la idea no era matar indígenas, porque el indígena tributaba y era mano de obra. Igual mueren, pero principalmente por la viruela, ¿no? Recuerden que de la viruela, ¿no? Está pues la muerte de Huayna Cápac y Ñancoyuchi, ¿no? Bien, es importante eso, bien, recordar ello. Ahora, y la última sería la superioridad en armas, ¿no? Que es importante, sí, porque obviamente España trajo mejores armas, pero no es un condicionante, creo yo, ¿no? Porque, chicos, ¿qué armas trajeron los españoles? ¿Qué arma trajeron los españoles, chicos? ¿Cuál fue el arma que trajeron los españoles, muchachos? El arcabuz, por ejemplo, ¿no? La pólvora, los cañones, los caballos, ¿no? ¿Sí eran mejores armas? Sí, claro que sí, ¿no? Pero no fue determinante porque esas armas tampoco eran wow, pues muchachos, tampoco eran super armas, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Bien, muchachos. Entonces, ¿cuál sería la clave acá? La caída del Tahuantinsuyo se debió a factores internos y externos que debilitaron su, ¿qué dice? A ver, su poder. A partir de ello, el imperio inca se ve fragmentado debido a... Bien, chicos, muy bien. A la diversidad étnica y política se debilitó internamente por enfrentamientos internos de sucesión, muy bien. Y finalmente fue conquistado por los españoles debido a, claro, ¿no? A la alianza española con pueblos contrarios. Muy bien, chicos, claro, es la E, ¿no? No, la A no podría ser, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, sí es cierto que hubo mejor superioridad tecnológica, pero no fue la razón verdadera, pues, ¿no? O sea, no fue, o sea, chicos, los españoles no trajeron una bomba atómica, pues, chicos, sí. No trajeron una bomba atómica, pues, ¿no? No trajeron armas, pues, de largo alcance, ¿no? Entonces, era obvio, muchachos, que trajeron armas, sí, pero no tantas. Ahora, chicos, Manco Inca luego aparece, pues, luego Manco Inca, chicos, aparece subido, pues, en un caballo con su armadura, ¿no? O sea, eso que quede claro, ¿no? La D, la dispersión administrativa y étnica, rebelión entre líderes incas. Es que la superioridad bélica, o sea, no es una razón, digámoslo así, principal, ¿no? O sea, es una razón secundaria. La razón verdadera es por el apoyo, ¿no? El apoyo de los pueblos, ¿no? Y esa es la razón, chicos, principal, ¿bien? Muy bien. Bien, chicos. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Muy bien, excelente. Ya, a ver, pero dice la dispersión administrativa y étnica. O sea, lo que pasa es que el incanato, quieras o no, igual fue un imperio, ¿no? Cuando tú dices dispersión administrativa, estás hablando de que el problema fue la administración inca. O sea, la administración inca fue un problema. O sea, el incanato estaba mal administrado. No estaba mal administrado, ¿no? Entonces, ahí sí yo diría de que no sería tan verdadero eso, ¿no? Porque claro, la dispersión administrativa sonaría que era un problema para el incanato el tema de que
las provincias, los suyos, ¿no? Estén mal administrados, ¿no? Y eso no es tan cierto, pues, chicos, ¿eh? Muy bien, ahora sí. Está un poquito más claro, Antonio, ¿sí? Y bueno, además también por lo que te digo, ¿no? O sea, cuando te dicen fue finalmente conquistado debido a la superioridad bélica y con la invasión de los pueblos unidos, sí, podría ser, ¿no? Pero más que nada fue por el apoyo, la alianza, ¿no? La alianza de los pueblos enemigos de Atahualpa, ¿no? Porque chicos, Atahualpa comete un grosero error, ¿ah? ¿Cuál es el error grosero que comete Atahualpa? ¿Cuál es el error grosero que comete Atahualpa? No, muy aparte de confiarse, ¿ah? Muy aparte de confiarse, chicos, ¿ah? No, el error que comete Atahualpa previo al enfrentamiento es que Atahualpa castiga a todos los pueblos, muchachos, que apoyan pues que apoyan a Huáscar. O sea, Atahualpa ya había ganado. Atahualpa gana y no le basta solamente el ganar, agarra y somete a todos los pueblos que habían vencido. O sea, somete a todos los pueblos que habían chicos apoyado pues a Huáscar. Y por eso es que esta gente quería venganza, ¿no, muchachos? Esta gente quería venganza. Y cuando llega, muchachos, Pizarro promete eso, pues, ¿no? Promete venganza. Ujú. Bien, muchachos. Vamos bien. Muy bien, chicos. Tres. La capitulación de Toledo, chicos. Muy bien. Ya, lúcete por favor y dime. Capitulación de Toledo, chicos. ¿En qué momento se da la capitulación de Toledo? ¿Cuál es el momento de la capitulación de Toledo, muchachos? ¿Chicos? Claro, muy bien. Pizarro o sea, ¿qué pasó en el segundo viaje de Pizarro, chicos? A ver, lúcete por fuera y dime qué pasó en el segundo viaje de Pizarro. Claro, confirmó la existencia del Tahuantinsuyo, claro, claro que sí, ¿verdad? Claro, confirmó que el Tahuantinsuyo existía, ¿verdad? Claro, pues muchachos. Ahora, ¿cómo lo confirma? Lo confirma, chicos, recuerden, por favor, ¿no? ¿No? A partir, muchachos, de haber realizado, ¿no? Un viaje hasta el río Santa, ¿no? Entonces, ahí confirma que el Tahuantinsuyo efectivamente existía, ¿no? Pero, ¿con cuántos se había quedado? ¿Cuántos son los que se quedan, chicos, en la isla? ¿Cuántos son los que se quedan, chicos, en la isla del Gallo? ¿Cuántos son los que se quedan en la isla del Gallo? Se quedan 13, ¿no? Pregunta, ¿es posible, chicos, es posible que conquiste, chicos, todo un imperio con 13 y más con el 14? ¿Es posible, chicos? No, pues por eso es de que él va a pedir ayuda, ¿no? ¿Y a quién le solicita la ayuda? Directamente a la corona, ¿no? Va a la corona y le dice, ¿no? Y le dice, hay existencia de esto, vamos a ir a hacer eso, ¿no? Y pues acepta la corona, ¿no? Apoyarlo, ¿no? Recuerda de que, bueno, en esta época, en ese momento no encontró al rey de España, ¿no? Así que va a hablar con la reina, ¿no? Isabel de Portugal. Y bueno, pues la reina le menciona que ya, ¿no? Ahora, chicos, ¿qué recibió Pizarro en esta, chicos, en esta negociación?
títulos, lo nombraron gobernador, muy bien, excelente. O sea, a Pizarro le dieron bastante, ¿no? Y a Almagro, chicos, ¿qué le dieron a Almagro? ¿Qué le dieron a Almagro? A Almagro le dieron solamente la alcaldía de Tumbes. Pues no, Nueva Toledo se la dan después, Antonio. Después de negociar, le dan a Nueva Toledo a Almagro, ¿no? Al comienzo no le dan eso. Bien, claro. Después, y bueno, a Luque le daban pues el obispado de Tumbes también, ¿no? Era ser obispo de Tumbes, ¿no? O sea, la división de títulos era muy marcada, pues, ¿no, chicos? Era muy beneficiosa para España, perdón, para Pizarro, ¿no? Para el gobernador Pizarro, ¿no? Recuerden que a Pizarro le dieron un título que él luego renuncia a ese título, ¿no? Que es el título de adelantado, ¿no? El título de adelantado es como el título mayor, ¿no? Es el título más importante, ¿no? Se hace el título máximo que puede tener, ¿no? El título adelantado, que él renuncia a ese título, ¿no? Bien, chicos, entonces dice, la 3 la capitulación de Toledo, 29 de julio de 1529 reguló la expedición española al Tahuantinsuyo. A partir de ello, la capitulación se caracterizó por qué, chicos, ¿no? Por, eh, permitió y otorgó a Pizarro. Ujú. Me parece que acá la clave también es la E, ¿no? Ser un instrumento reglamentario de la corona, la división de títulos y ganancias entre socios, y pues, ¿no? La gobernación sobre Nueva Castilla, que es la que le dieron a Pizarro, ¿no? Bien, chicos, muy bien. Profe, ¿y por qué no puede ser la A? Claro, reglamentario, jurídico, ¿no? Claro, es un marco legal, ¿no? Es un acuerdo legal, ser un instrumento jurídico de la corona, reparto de títulos y ganancias entre socios. Mm, claro, ahí estaríamos pues entre, bueno, son muy parecidas de verdad, ¿no? Sí, me parece que es la D, chicos, ¿ah? Sí. O sea, son muy parecidas las respuestas, ¿ah? Pero sí, tienes razón, Antonio. Claro, porque o sea, porque es un instrumento jurídico, pues es un marco de ley, ¿no? Más que reglamento, más que el cómo se debían comportar, qué debían hacer, que también que también haya, más que nada es un instrumento jurídico. Tienes mucha razón, no había leído la D. Muy bien, Antonio. Claro, porque es el permiso que le dan, están bajo ley, ¿ah? Ahora, recuerden, por favor, que esta capitulación luego va a ser un problema para España. Porque recuerda que España quiere luego romper esto, porque chicos, España solamente se iba a quedar con el 20% de la riqueza según este contrato, ¿ah? Según ese contrato solamente se iba a quedar con el 20% de España. Por eso es que de toda la riqueza que encontraron en América, en el Tahuantinsuyo, solamente el 10% era, el 20% era para España. ¿Por qué crees que España no se mete cuando los gobernantes están matando? En la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, perdón, entre Huáscar y Atahualpa, entre Pizarro y Almagro, la corona no hace nada, chicos. La corona no hace nada, la corona no se mete. Y no se mete porque lógicamente saben que el, que una vez que ellos mueran, ¿no? Van a poder, ¿qué cosa? Van a poder ellos ejercer el poder en una tierra que ellos mismos le habían cedido con un contrato, ¿no? a los gobernadores. Bien, por eso que la clave es la D. Tienes mucha razón, Antonio, ¿ah? Te luciste, hijo, ¿ah? No había leído la D. Ujú. Bien, chicos. ¿Hasta aquí todo claro? Profe, ¿por qué no puede ser la B? Porque, chicos, la B se parece mucho, ¿no? Acuerdo legal, sí, pero, o sea, no dice gobernación, ¿no? O sea, cuando se dice gobernación ya está un poco más claro, ¿no? Bien, muchachos. Bien, muchachos. ¿Todo claro hasta acá? Esta pregunta estaba muy bonita, chicos, ¿eh?
Está muy, muy, muy bonita. Sobre todo porque los términos eran muy parecidos, ¿no? Tres chicos. ¿Qué marcamos en la tres, chicos? La A. Ya, a ver. Ujú. A ver, dice, durante la colonización española del Tahuantinsuyo se produjeron profundos cambios sociales. Ujú. Correcto, sí, hubo cambios sociales. Políticos y demográficos. Sí, claro, afectó bastante, ¿no? A partir del texto, las transformaciones más significativas se explican principalmente porque, muy bien, chicos, a ver, las transformaciones más significativas es porque el mundo andino cambió, ¿no? El imperio inca quedó destruido, el mundo andino cayó, hubo nuevas clases sociales, hubo una mezcla racial, ¿no? La vida indígena cambió para siempre, ¿no? Porque el indígena que se dedicaba a la agricultura, por ejemplo, ¿no? Que tenía una vida basada en la reciprocidad y la redistribución, va ahora a tener una vida, ¿no? Basada en la mita, ¿no? En la obligación tributaria, ¿no? ¿No? Entonces, eso va a variar bastante, bien, chicos. Eso va a variar bastante en la vida, pues, chicos, del indígena, ¿ya? Muy bien, chicos. Ujú. Así que la clave aquí sería, obviamente, muchachos, la E, ¿no? Perdón, la A, ¿no? La A, perdón. La dominación española impuso nuevas relaciones de poder, destruyó el imperio incaico, ¿no? Y alteró los estilos de vida indígenas, ¿no? Ujú, bien. Chicos, ¿cuántos tipos de mita habían? ¿Uno solo? ¿O habían varios? Habían varios, pues, ¿no? Está la mita minera, la mita obrajera, la mita de tambo, la mita de ciudad, ¿no? O sea, bastantes tipos de mitas, ¿no? La mita de hacienda. Bastantes mitas habían, chicos, ¿no? Claro, obviamente que la mita más importante era la mita minera, ¿no? La que te aseguraba el trabajo en los metales, ¿no? Claro está, ¿no? Bien, chicos. Perfecto, ¿ah? Continuamos. Uy, perdón. Cinco. ¿Qué eran las encomiendas, muchachos? ¿O qué son las encomiendas? Ya, pero ¿qué son? ¿Qué son las encomiendas? Las encomiendas, chicos, es un grupo de indígenas, ¿verdad? La gente cree que las encomiendas era tierra y no, no es cierto. La encomienda es un grupo de indígenas a cargo de un español, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer el español con el indígena? Tiene una obligación, ¿verdad? ¿Cuál es la obligación? Evangelizarlos, ¿o? Educarlos, ¿verdad? Muy bien, claro, ¿no? Claro, claro que sí, ¿no? Protegerlos. ¿Y qué tiene que hacer el indígena con el español? O para el español. Trabajar, claro, tiene que trabajar, ¿no? Tiene que tributar para él, ¿no? Claro, claro, claro que sí, ¿no, chicos? Entonces estamos claros que era un acuerdo, pues, desfavorable para el indígena, ¿no? Ahora, recuerda de que la encomienda fue un problema para la corona. ¿Por qué fue un problema para la corona? Claro, porque le daba demasiado poder, chicos, al encomendero, pues claro. O sea, en realidad el encomendero tenía muchísimo poder, ¿no? Muchísima influencia sobre la gente.
Entonces, el indígena le tenía temor, ¿no? Al encomendero, respetaba más al encomendero, ¿no? Y no tanto, chicos, no tanto al rey, ¿no? Por eso es de que la encomienda luego se busca hacer que sea eliminada, ¿no? Hay que eliminar la encomienda porque la encomienda, pues, no le permite al rey demostrar que es la máxima autoridad, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora, creo que la clave aquí es la C, ¿verdad? A partir del texto, las encomiendas se realizaron por la entrega de población indígena a un encomendero, ¿no? Generaron la obligación de tributo y trabajo y provocaron disputas en las guerras civiles, ¿no? Claro, porque cuando se creó el virreinato, aparte de poner orden en América, la idea también era acabar con la encomienda, ¿no? Porque el encomendero tenía mucho, mucho poder, ¿no? Entonces, como el encomendero tenía mucho poder, ¿no? Buscan eliminar la encomienda de una manera sutil. No la pueden eliminar de golpe, pues chicos. ¿Por qué no la pueden eliminar de golpe? Porque saben que si la eliminan de golpe, el encomendero se va a molestar, pues. Entonces quisieron cambiar la herencia, ¿no? Que no sea perpetua. O sea, no, que no herede, que pueda heredar, perdón, pero no, no a cada rato, ¿no? Una vida nomás querían de herencia, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, que tú puedes agarrar, ¿no? Y tú mueres y tu encomienda se la das a tu hijo, pero cuando tu hijo muera, tu encomienda muere con él, ¿no? O sea, eso es lo que se planteó, ¿no? Ahora, chicos, estamos claros que el encomendero no lo iba a permitir, pues, ¿no? El encomendero no iba a permitir eso, chicos. Y el encomendero se va con todo, ¿no? El encomendero va con todo, pelea. Recuerden de que matan, chicos, al primer virrey, ¿verdad? ¿Quién es el primer virrey, muchachos? No, Toledo es el quinto virrey. Toledo es el Pito Blasco Núñez de Vela, claro, lo matan, pues, chicos, en la batalla de Añaquito, ¿no? Ahí lo matan. Ahí lo. Solamente lo matan, se dice que lo decapitan, ¿no? En la batalla de Añaquito, pues, chicos. Bien. Y bueno, luego mandan al pacificador, ¿no? Pedro de la Gasca, para que elimine o para que haga, ¿no? El acuerdo con los encomenderos y elimine, pues, a Gonzalo Pizarro, ¿no? El cual va a ser derrotado en la batalla de Jaquejahuana, recuerden, ¿no? Jaquejahuana. Bien, chicos. ¿Está clarito esto? Muy bien, muchachos. Perfecto. Siguiente. Bueno, justo estábamos hablando de eso, ¿no? La rebelión de Gonzalo Pizarro se relaciona con la implementación de las nuevas leyes de Indias y los conflictos entre encomenderos y la corona. A partir del texto, esta rebelión se originó por. Bien, chicos. Claro, muy bien. La reducción de los impuestos a los encomenderos, ¿no? Se desarrolló mediante la batalla de Añaquito y Jalijahuana y culminó con la instauración del sistema, ¿no? Del sistema virreinal, ¿no? ¿No? El virreinato, ¿no, chicos? Muy bien. Esta es la gran rebelión, chicos, ¿ah? La de los encomenderos, ¿ah? Hizo temblar la corona porque estos encomenderos querían establecer un gobierno autónomo. Querían establecer un gobierno autónomo, ¿no? Sin la presencia de la corona. Entonces, era como que Perú iba a liberarse, ¿no? Iba a independizarse, iba a ser un país, un país libre, ¿no? Pero controlado por españoles que ya no están bajo la tutela, pues, de la corona, sino son españoles independientes, ¿no? ¿Eh? Bien, muchachos. Interesante el proyecto de Gonzalo Pizarro y compañía. ¿Ah? Ahora, recuerden de que este proyecto fracasa porque Pedro de la Gasca le promete a los encomenderos respetar una encomienda o repartir una encomienda, ¿no? Entonces, el problema va a ser de que la gente no apoyaba a Gonzalo Pizarro por el liderazgo de Gonzalo Pizarro, ¿no? La gente, la verdad es que protegía su encomienda, ¿ve, muchachos, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? La gente protegía su encomienda. Entonces, como la gente protegía su encomienda,
agarran y dicen, ¿no? Si la encomienda si me van a dar una encomienda, ¿no? Simplemente yo no tengo por qué seguir peleando, pues. Y eso fue lo que va a pasar, ¿no? La encomienda, la encomienda, muchachos, se elimina, perdón, la promete repartir una encomienda a Gonzalo Pedro de la Gasca, y ante esto, pues la gente deja a Gonzalo Pizarro, ¿no? Y por eso Gonzalo Pizarro va a ser derrotado, muchachos. Muy bien. Ujú. ¿Todo claro hasta acá? Muy bien, muy bien. Siguiente, 7, el Taquioncoin. Muchachos, el Taquioncoin deben recordar que es la respuesta, ¿no? Es la respuesta a la evangelización de los indígenas, ¿no? Hay dos tipos de resistencia. La resistencia militar, donde vemos a los generales de Atahualpa, por ejemplo, y donde vemos también a los incas de Vilcabamba. Esa es la primera resistencia. Y luego vemos a la resistencia andina, perdón, la resistencia ideológica, ¿no? Con el Taquioncoy, con Yanaguara, ¿no? Con el movimiento Yanaguara y también con el Incarri, ¿verdad? ¿Alguien recuerda, muchachos, cuándo inicia el Incarri? Bien, chicos. Bien, claro, con la muerte del último Inca, pues claro. ¿Quién es el último Inca? Tupac Amaru, pues claro. Lo que pasa es que Tupac Amaru se enfrenta, chicos, lamentablemente para él, al más bravo de bravos, pues muchachos. ¿Quién es el virrey más bravo de todos? ¿Quién es el virrey, chicos, que es a Toledo, pues? Y Toledo pone precio por la cabeza pone precio, chicos, por la cabeza, pues, de Tupac Amaru primero. Claro, pone el precio y lo busca, pues, chicos. Imagínate que el día de hoy digan, no, vamos a darle 20.000 soles a quien me diga dónde está el profesor Franco Guerrero. Tú vas a llamar tú vas a llamar a la policía al toque, ¿no? Está acá, profe, acá está el profe, vas a decir, ¿no? Y al toque, claro, no vas a pensar dos veces. Y yo te entendería, chicos, ¿ah? Ojo, ojo, créeme que yo te entendería, ¿eh? Yo no, pues son 20.000 soles, pues, muchachos, ¿no? La cosa está difícil en la calle, ¿no? Entonces es entendible, ¿no? Igualito hicieron, pues, igualito hicieron con Tupac Amaru, ¿no? Y a Tupac Amaru, chico, lo decapitó, ¿no? Y ahí comienza pues esa historia del Incarri, ¿no? Esa historia que cuenta pues de que en algún momento, ¿no? La cabeza y el cuerpo se van a unir, ¿no? La cabeza y el cuerpo se unirán, ¿no? Y volverá el Inca, ¿no? Y castigará pues a todos aquellos pueblos, ¿no? Y a todos los invasores, ¿no? Esto creo que, chicos, es un pensamiento mítico hasta en la actualidad, ¿ah? A mí me parece que hasta el día de hoy la gente cree que va a llegar una persona y va a cambiar el mundo para siempre, ¿no? Sea, yo escucho ahora que hay campaña electoral, por ejemplo, yo escucho que mucha gente dice, profe, ya va a llegar el candidato que va a revolucionar el Perú, ¿no? O sea, creen que una persona solita va a cambiar todo. Y es el flow también que ponen los candidatos, ¿ah? Los candidatos dicen, conmigo va a haber esto, conmigo va a haber esto, o sea, nunca han sabido conmigo, ¿no? Eso es, bueno, no es el Incarri, obviamente, pero es la idea del mesianismo, ¿no? Que al final y al cabo, que ustedes cuando vean revoluciones indígenas y todo eso, hay un mesianismo, ¿no? Que se espera pues la llegada del Mesías, ¿no? Que cambie todo, ¿no? Bien, chicos, lo máximo. Ahora, ¿por qué ocurre el Taquioncoy? ¿Y dónde ocurre? ¿Alguien recuerda, chicos, en qué pueblo, en qué región está el Taquioncoy? En Ayacucho, ¿bien? Por algo, Ayacucho destaca por qué, chicos. La ciudad de Ayacucho destaca por qué. Por las iglesias, pues, muchachos.
Ya se viene Semana Santa, bueno, ya estamos próximos a terminar a terminar enero, ¿no, chicos? Ha pasado volando este mes, ¿ah? Este mes ha pasado, pero súper rápido, chicos, ¿ah? Ya estamos terminando enero, el otro mes febrero, y luego tenemos los feriados de Semana Santa en marzo, ¿no? Y ustedes sabrán, pues, chicos, que en Semana Santa la gente, ¿a dónde se va? A Ayacucho, pues, ¿por qué? Por las iglesias, pues, ¿no? Y es herencia, muchachos, es herencia justamente del Takionkoy, pues. Porque cuando se da el Takionkoy, ¿qué es lo que se aprueba? Se aprueba, chicos, recuerden, ¿no? El, la extirpación de idolatrías, ¿no? Donde Cristóbal de Albornoz empieza pues la persecución empieza la persecución, chicos, a todos aquellos que idolatraban a sus ídolos de barro, ¿no? Bien, muchachos. Ujú. Ahí está el Takionkoy, ¿no? Importante el Takionkoy, muchachos, ¿ah? Bien. Ahora, dice, el Takionkoy fue un movimiento de resistencia andina durante la colonización española. A partir del texto se caracterizó por, buscaba espacio y se manifestó principalmente como. ¿Cuál es la clave, chicos? Parece que está fácil, la es la A, ¿no? Rechazar la cultura europea, buscaba restaurar los cultos andinos, muy bien, y se manifestó principalmente como un movimiento religioso y cultural, ¿no? Muy bien, chicos. Correcto, correcto, muy bien. El reparto de Guainarima es lo que prometió Antonio, lo que prometió Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca prometió una encomienda, ¿verdad? Ya, esa encomienda es la de Guainarima. Esa es lo que prometió Pedro de la Gasca, ¿no? Y claro, recuerden de que cuando Pedro de la Gasca reparte a Guainarima, ¿no? A la gente no le agradó mucho lo de Guainarima, ¿no? Porque era una encomienda muy pequeña a comparación de lo que ellos pedían, ¿no? Razón por la cual hubo una molestia muy notoria, ¿no? Y se revelan los insatisfechos no sé si te acordarás de ahí de Hernández de Guirón, ¿no? Hernández de Guirón, ¿no? Que aparece ahí. Bien, muchachos. Bien, muchachos. ¿Todo claro hasta acá? Muy bien, muchachos. Muy bien. Excelente. Siguiente, chicos. 8, el virreinato. A ver, el virreinato, muchachos, es creado con el objetivo de que España toma el control sobre sus colonias, ¿no? Es sencillo, porque en las gobernaciones la corona no se llevaba mucho. De la torta, el que se llevaba más eran muchachos los gobernadores, los conquistadores, ¿no? Entonces, España obviamente está molesta con eso, ¿no? Y busca por todos los medios, ¿no? Ellos tomar el control, ¿no? Entonces, es por esa razón de que se crea el virreinato, ¿no? Recuerden de que en el virreinato había algunos problemas que pasaban en el virreinato. El primero era la falta de mano de obra, ¿eh? Y el segundo era que los indígenas estaban muy dispersos, ¿no? Entonces, ¿cómo soluciona eso Toledo? Toledo lo soluciona creando las reducciones, ¿no? Un pueblo de indígenas, ¿no? Un pueblo de indígenas, una nación solamente de indígenas. Y segundo, muchachos, ¿no? Impone la mitad, pues, ¿no? Y así los obliga a trabajar, ¿no? Los obliga a trabajar, pues, chicos, ¿bien? Bien, de esta forma, muchachos, la gente, pues, los indígenas van a la mina, ¿no? Y comienzan, pues, a tener un trabajo forzado, ¿no? A favor de la corona, ¿no? Y la corona le saca provecho. Por eso es que te digo que al español no le convenía mucho que el indígena fallezca, pues. Porque un indígena fallecido o muerto, chicos, significa pues menos mano de obra, menos tributos, ¿no? Entonces, es todo un problema, pues, muchachos. Bien, muchachos. ¿Todo claro?
Muy bien. Ahora dice, en el Virreinato del Perú el Virreinato del Perú implementó diversas reformas para consolidar su control político, económico y religioso. A partir del texto, sus medidas se orientaron a, ya me parece que la clave que es la A, ¿no? Reorganizar la sociedad y evangelizar a los indígenas, buscaban incrementar la producción minera, claramente, ¿no? Y materializaron mediante reducciones, mita, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Casa de la moneda, ¿no? Bien, todo eso, ¿no? Ujú. Hizo que, quieras o no, muchachos, la corona tenga una mejor producción, ¿no? Una mejor, chicos, eh, el apogeo de España viene con esto, ¿no? O sea, a España le va bien porque porque fue organizado de buena forma el virreinato. Si no, chicos, España pues estaba en crisis, pues, muchachos. O sea, recuerden de que el siglo de oro español, el mejor momento de España, es con el virreinato, ¿no? Eso es lo que le va a dar orden a España y lo va a convertir en una potencia fuerte, ¿no? Bien. Ujú. Bien. Así que la clave que sería chicos, reorganizar la sociedad, evangelizar a los indígenas, incrementar la producción minera, ¿no? Y las reducciones, mita y casa laboral. Ahora, la mayoría de estos fueron dados por Toledo, ¿no? Es Toledo al que se le va a agradecer bastante, ¿no? El por qué la situación mejoró en España, ¿bien, muchachos? Ahora, hay dos reyes importantes en España en el virreinato de la dinastía de los Habsburgo. Son dos reyes que lograron también tener un boom, ¿no? Un apogeo. El primero es Carlos I, lógicamente porque es el que organizó, ¿no? El que logró, pues, ¿no? La creación del virreinato. Y el segundo es Felipe II, ¿no? Felipe II es el que construyó, bueno, en su gobierno se construyó la famosa Armada Invencible, ¿no? Que era pues la flota más grande que había tenido España en su historia. Todo eso, chicos, con los metales que llegaron desde América, ¿eh? Bueno, después la Armada Invencible fue vencida, ¿no? Bien. Pregunta 9. La administración colonial del Virreinato del Perú, los corregimientos y las intendencias representaron distintas formas de control territorial. A ver, muchachos, recuerden por favor que la institución de la metrópoli, ¿no? Donde tenemos al rey y al Consejo de Indias, donde tenemos pues a dos dinastías, de la dinastía de los Habsburgo, que era austriaca, y la dinastía de los Borbones, ¿no? Y tenemos también, muchachos, al Consejo de Indias, porque lógico, o sea, España no se va a concentrar en América, pues, muchachos. España está concentrada ¿en qué? España está concentrada en Europa, ¿no? Porque hay problemas en Europa. Hay problemas en Europa. Entonces, por esa razón es de que España crea el Consejo de Indias para decirles, ¿saben qué? Ustedes ocúpense, ¿no? de América, ¿no? El Consejo de Indias tiene como objetivo ver, ¿no? Ver, ocuparse de lo que está ocurriendo, ¿no? En América, ¿no? Por eso ellos proponían al virrey, por eso ellos agarraban y, ¿no? Y hacían todo lo que pedía, ¿no? Para que el funcionamiento de América sea correcto, ¿no? Las leyes, por ejemplo, eran desarrolladas ahí, ¿no? Era el máximo tribunal de justicia. Y acá en América estaba el virrey, ¿no? ¿Cuántos virreyes tuvimos, chicos? O bueno, ¿cuántos virreyes hubo aquí, no? 40, pues chicos, claro. 40 virreyes, ¿no? Acá destaca, por ejemplo, ¿no? El virrey Núñez de Vela, que es el primero, Toledo, que es el organizador, Melchor Navarra y Rocaful, por ejemplo, también, que es el que él elabora las murallas en Lima, ¿no? La Lima amurallada es de él, ¿no? También está el virrey.
el virrey, a Maggie Juniek, por ejemplo, ¿no? Que se enamoró de una actriz de, de Huánuco, ¿no? La famosa Perricholi, ¿no? También está el virrey Abascal, por ejemplo, el más fiel, ¿no? El más fiel de todos, ¿no? Tipo tu profe. Después también está el virrey La Serna o Pezuela, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, chicos. Muchos virreyes, ¿eh? Bien. Y virreyes importantes, pues sin lugar a dudas, ¿no? 40 virreyes en total, ¿no, chicos? Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que va después del virreinato? Chicos, pregunto, ¿el virrey tenía poder absoluto? No, porque el virrey hace caso a lo que manda la corona, ¿no? No, 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 tampoco, no solamente eso. Amagi Yunín es el que votó a Allison, por ejemplo, a los jesuitas, ¿no? Cuando en la reforma borbónica se aprueba la expulsión de los jesuitas, el virrey que comanda la expulsión de los jesuitas es Amaq, es el virrey Amagi Yunín. Ujú. Claro, lo que pasa es que era a grandes voces. Claro, o sea, es que San Marcos también tiene una fijación por Toledo, ¿no? Porque lo que pasa es que Toledo logra que la cosa funcione, pues, ¿no? O sea, Toledo hace que el virreinato funcione, ¿no? Sin Toledo posiblemente, o sin las reformas que hizo Toledo, el virreinato tal vez hubiese sido un caos, ¿no? Porque era un caos al comienzo, ¿no? Se peleaban entre ellos, se mataban, ¿no? Este, los recursos no llegaban a España, ¿no? O sea, fue en realidad Toledo el que permitió que esto funcionara, ¿no? El que hizo que esto esté bien, ¿no? Ujú. Ahora, por eso te digo, si ustedes quieren ir a la muralla de Lima, yo tengo ustedes pueden ir al Parque La Muralla, ¿no? El Parque La Muralla, que está por la Avenida Bancay, ¿no? Ahí están restos de la muralla de Lima. Uy, por ahí vives, Alison, ¿verdad? Correcto. ¿Por la Avenida Bancay vives, Alison? Parque muy bonito, muy bonito. En la noche, espectacular, ¿ah? Pero el único problema es que por ahí ya de noche es un poquito peligroso, ¿no? Pero, pero ahí se ve la muralla de Lima, ¿no? Ahora, claro, pues Lima era amurallada porque el virrey de Chornabay Rocaful mandó a amurallarlo, ¿no? Y ya en el gobierno de Balta se eliminó, pues, ¿no? Se mandó a destruir la muralla porque claramente la muralla tenía un sentir cuando, cuando la corona, bueno, cuando Lima era pequeña, ¿no? Pero cuando Lima se hace gigantesca, comienza a llegar la migración, ya no tenía sentido tener una muralla, pues, ¿no? Por eso es que terminan eliminando la muralla, ¿no? Destruyendo la muralla para que Lima se haga más grande, claro, y hay el resto de la muralla, ¿no? Muy bien, muchachos. Luego está la Real Audiencia, muchachos. La Real Audiencia, muchachos, no sé si se acordarán ustedes, pero la Real Audiencia es una etapa, perdón, es una institución importante, la cual, pues, tiene como objetivo poner justicia, ¿no? Establecer justicia. Ese es el objetivo de la Real Audiencia, ¿no? Y recuerden de que hay audiencias en ciudades importantes, ¿no? Tenemos, pues, en este caso, por ejemplo, la ciudad de Lima, ¿no? La ciudad de Santiago, Buenos Aires, Caracas, ¿no? O sea, en cada ciudad importante hay una Real Audiencia, ¿no? ¿Bien? Luego vienen los corregimientos, que son instituciones, pues, que son corruptas, ¿no? Que son provinciales, son divisiones de la Real Audiencia, ¿no? Pero son instituciones corruptas, donde no había quien las supervisara, por eso eran corruptas, ¿no? Generaba abuso también contra el indígena, y es la razón de que Tupac Amaru II se rebele. Debes recordar que cuando Tupac Amaru se rebela, el que lo derrota es Areche, ¿no? Es Areche, muchachos, Areche agarra y hace un informe, el visitador Areche, ¿no? Y Areche hace un informe, ¿no? Areche hace un informe sobre qué es lo que había pasado, ¿no? Y en eso culpa a al corregidor, ¿no? ¿Bien? Y pues el corregimiento va a ser eliminado, ¿no?
Y se va a crear ahí, chicos, las intendencias, ¿no? Las intendencias, ¿eh? La intendencia, recuerden de que es parecido, ¿no? Pero con un orden mayor, ¿no? La intendencia tiene sus delegaciones, ¿no? Está muy bien establecido, ¿no? Por eso es que la intendencia hace posible que funcione de mejor manera, porque la intendencia es como una provincia, ¿no? Muy bien, ahí están, mis muchachos. El cabildo era la municipalidad, ¿no? Tenía funciones de limpieza, de orden, ¿no? Muy bien. Ahora dice, ¿cuál sería la clave acá, chicos? Me parece que no está tan complicada. A partir del texto, los corregimientos se caracterizarán por, claro, ser gobernados por corregidores, ¿no? Con funciones judiciales y recaudación. Dice, ser dirigidas por intendentes con mientras que las intendencias se distinguían por ser dirigidas por intendentes, ¿no? Con sus delegaciones, y ambas buscaban, claro, consolidar el poder político económico, claro. Bien, muchachos. Bien, el único problema fue que el corregidor que era una institución corrupta, no abusiva, ¿no? Una institución que no, que, que fue odiada por el indígena también, ¿no? Fue muy odiada por el indígena. Bien, muchachos. La diferencia entre corregimiento. No, es que el corregimiento es una provincia, digámoslo así, ¿no? Como una división de la Real Audiencia, ¿no? La cual pues tiene como objetivo tener un tema judicial, ¿no? Ahí. Mientras que en el otro caso, mientras que en el otro caso la reducción es un pueblo, solamente un pueblo de indígenas, ¿no? Un pueblo netamente de indígenas, ¿no? Bien, chicos. Ujú. Bien, chicos. ¿Todo claro hasta acá? Muy bien. Bien. 10, chicos. ¿Qué marcamos a la 10? A ver, muy bien. Dice, el sistema económico colonial del Virreinato del Perú estuvo regido por el mercantilismo. A partir del texto, la política de la corona buscaba. Ya, chicos, creo que aquí no hay tanta duda, ¿no? ¿El mercantilismo en qué se basa? Claro, pues chicos, el mercantilismo buscaba acumular la acumulación de metales, la acumulación, chicos, de metales preciosos, pues, ¿no? Claro, eso era, ¿no? La acumulación de metales preciosos. Entonces, el objetivo, ¿no? Era fortalecer a los reinos, ¿no? Ese era el objetivo, ¿no? Fortalecer al reino, ¿no? A los reyes. Ujú. Muy bien. Así que la clave, lógicamente, es la B, ¿no? La corona buscaba con el mercantilismo aumentar, acumular metales preciosos, ¿no? Se basaba en, ¿no? El control estatal de la industria y el comercio, ¿no? Y enfrentó dificultades debido a, claro, el contrabando, ¿no? A ver, chicos, por qué sufrió tanto el tema por qué se sufrió tanto con el tema de, del, de los piratas y corsarios, chicos? ¿Alguien sabe?
Claro, claro, los piratas robaban, chicos, eso está claro. Pero ¿alguien sabe, muchachos, alguien sabe por qué era tan fácil robar ahí? No, chicos, lo que pasa es de que todo iba al Callao, pues, muchachos. O sea, como todo iba al Callao, como todo iba al Callao, por esa razón es de que la gente decía, oye, el... algo está pasando, pues, ¿no? Y era fácil robarle, porque como todo iba al Callao, la ruta era conocidísima, pues, chicos. O sea, la ruta era conocida, se sabía que iba a ser, qué se iba a hacer, ¿no? Es por esa razón, muchachos, de que, pues, todo termina siendo un caos, ¿no? Ahora, luego, ¿no? Con las reformas borbónicas, la intención fue eliminar eso, acabar con eso, ¿no? Y lo que se buscó fue agarrar lo que se buscó fue agarrar, ¿no? Y mm, generar un comercio directo entre los puertos, ¿no? Pero tampoco solucionó mucho, ¿no? Para España al menos. Claro, el contrabando existía, ¿no? Los barcos españoles eran robados y luego de eso eran metidos pues como contrabando, ¿no? Por supuesto, chicos. Lo que pasa es que, mire, aquí era un tema, ¿no? Mire, aquí había una corrupción muy grande, Alison, y te lo cuento, mire. O sea, el, el funcionario de aquí era corrupto, ¿no? Y se dejaba corromper. Cuando venían muchachos, cuando venían, por ejemplo, los, por ejemplo, salía de Sevilla, ¿no? Salía de Sevilla un barco con tantos productos, no ponte con 10 toneladas de producto, ¿no? Pero cuando llegaba a América, dentro de alta mar aparecían unos barcos que le metían los productos que se habían robado, le metían, ¿no? Y así ya tenían 10 toneladas, ahora tenían 15 toneladas. Y cuando llegaba a América, se le daba plata al funcionario de aquí, el tribunal del consulado, y pasaba, ¿no? Se hacía el loco, ¿no? Y de esa manera, chicos, llegaba el contrabando, pues, ¿no? Bien, y así pasó durante mucho tiempo, pues, chicos. Por eso luego que España crea el navío de permiso y el navío de registro, ¿no? Que decían, pues, le da permiso a Inglaterra de poder traer una vez al año sus barcos, y luego también el navío de registro de que los productos tenían que ser registrados, ¿no? Pero al final, muchachos, esto fue una sacada de vuelta, pues, ¿no? Bien, muchachos. Ujú. Bien. ¿Todo claro hasta acá, muchachos? Perfecto, muy bien, muy bien. 11, muchachos. ¿Qué marcamos en la 11? Ah, ya, estos son impuestos, ¿no, chicos? Claro, esos son impuestos que se cobró, ¿no? Bien, está claro decir, pues, muchachos, que en el tema de impuestos, España se encargó, pues, de controlarlos, ¿no? Era una forma de control de la población y una forma también de poder obtener recursos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el impuesto más importante para España, chicos?
el quinto real, no, el tributo indígena, chicos. Es el impuesto más importante de todos, el tributo indígena. Bien, eso quiero que lo tengas claro. El impuesto más importante fue el tributo indígena, chicos. Profe, ¿y por qué el tributo indígena? Porque el tributo indígena, muchachos, era cobrado a todos los indios del común. Y había un montón, pues, muchachos. Habían un montón de indios del común. Bastantes indios del común había. ¿Te das cuenta por qué te digo que a España no le convenía que el indígena muera? ¿Sí? Ahora sí me dejo entender, chicos, de manera clara por qué el indígena no, por qué a España no le convenía que el indígena se muera. ¿Por qué, chicos? Porque era mano de obra y además también porque tenía que tributar, pues, chicos, tenía que tributar, ¿bien? Muy bien, era fuente de ingresos, pues claro, claro que sí, muchachos, claro que sí. ¿No? Ahora, luego viene el quinto real era el 20% de la producción minera, ¿no? De la producción de metales a la corona, ¿no? Después venía la alcabala, ¿no? Ujú. Ahora, el almojarifazgo, el impuesto del cabezón, ¿no? Un montón de impuestos, chicos, ¿ah? Una forma de sacarle plata a la gente en realidad, ¿no? Chicos, tú tenías que pagar, por ejemplo, por las tierras que producías, tenías que pagar impuestos por las tierras que producías, y también tenías que pagar impuestos por las tierras que no producías. O sea, imagínate, ¿no? Por las tierras que producías tenías que pagar impuestos, y por las tierras que no producías también tenías que pagar impuestos, muchachos. Entonces, eso nos deja ver claramente, muchachos, que esto fue una forma, pues, esto fue un golpe duro, pues, para la, para la población, ¿no? Ujú. Bien, chicos. ¿Todo claro hasta acá? Muy bien. A ver, entonces veamos, muchachos. Pago sobre la producción agropecuaria a favor de la Iglesia Católica. Ya me parece, chicos, de que aquí estamos hablando claramente del diezmo, ¿verdad? Es el diezmo, ¿no? El pago sobre la producción agropecuaria es el diezmo, ¿no? Claramente, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien. Ahora, era el 10% de la producción agropecuaria. Recuerden eso, por favor, ¿ya, muchachos? Recuerden eso, por favor. Ahora, ¿quién lo cobraba? ¿La iglesia o lo cobraba, chicos, el rey? No, lo cobraba la corona. Bajo un principio, chicos. ¿Saben qué principio es? El principio del regalismo. ¿Qué es el principio del regalismo, profe? El principio que habla, ¿no? El principio que habla de que el rey tiene poder por encima de la iglesia, ¿no? Es el famoso principio del regalismo, chicos. Muy bien. Entonces, la corona cobraba el diezmo y luego se lo daba a las órdenes religiosas. Impuesto grabado a la compra y venta, ya esa es la alcabala, ¿no? Todo producto que iba a ser vendido dentro del virreinato tenía que pagar alcabala.
O sea, es el impuesto que permite que un producto pueda estar legalmente en la venta. Bien, ahora, ¿esto el día de hoy se paga o no se paga, chicos? Hoy día hay productos que tienen que pagarse para entrar al mercado, sí, pues claro, ¿verdad? Claro, claro que sí, muchachos, claro que sí. Dice, pago exclusivo de los indios del común. Pago exclusivo de los indios del común hacia la corona. Ya, este es el tributo indígena, pues, chicos, ¿no? Ahora, ¿qué indígenas se salvaban, muchachos? ¿Qué indígenas no pagaban esos impuestos, este impuesto? Podría ser de Faltriquera, ¿no? El Mingao también, ¿no? Que alquilaba, ¿no? O que pagaba, ¿no? Pero recuerden de que los indios que no pagaban esto eran los indios caciques, ¿no? Los indígenas caciques, los nobles indígenas, ¿no? Ellos tenían educación, ellos tenían un estatus superior, ¿no? Entonces, se les exoneraba de ese pago, ¿no? O ese impuesto aduanero, ya, ese es el almojarifazgo, ¿no? El impuesto aduanero, el impuesto a la exportación y a la importación. Pregunta, si tú el día de hoy quieres traerte un producto de otra parte del mundo, ¿te cobran impuestos o no? Sí, pues chicos, claro que te cobran impuestos, por supuesto que te cobran impuestos. Entonces eso quiere decir que este impuesto, por ejemplo, todavía se paga, ¿no? El impuesto a la importación y a la exportación, ¿no? Muy bien. Y el 10% sobre los metales, chicos, es el quinto real, ¿no? El quinto real es el pago del 10% sobre los metales de la corona, ¿no? Ujú. Para la corona, ¿no? La corona se lleva todo eso, ¿eh? Así que la clave sería 1B, 2D, 3C, 4A y 5E, ¿no? ¿Cuál sería la clave? Avión, ¿no? Sí, avión. Bueno, la 5E la única que tienes es la A, pues, ¿no? Así que sería avión. Muy bien, chicos. Muy bien. 12. Ya, la 12 es un regalo, chicos, ¿ah? La 12 es un regalito, chicos. ¿Qué marcamos en la 12? Muchachos, había dos tipos de españoles, ¿verdad? Dos tipos de españoles. El español peninsular, el que había nacido en España, y el español, muchachos, criollo, ¿no? El que nace aquí en América, ¿no? ¿Eran diferenciados? Sí. En realidad eran muy parecidos, ¿ah? Pero lo diferencian en el sentido del cargo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el único que podía ser virrey? El peninsular, pues claro, el peninsular podía ser virrey. El criollo no podía ser virrey. Y llegó un momento, chicos, llegó un momento en el virreinato que el peninsular cede el poder al criollo, que el criollo tenía mucho poder. Estaba a cargo casi de la Real Audiencia. La mayoría de oidores eran muchachos criollos. Y es por eso que en las reformas borbónicas, eso es el cambio que hacen, pues, ¿no? ¿A quién le niegan los cargos políticos? Al criollo, pues, ¿no? Porque los borbones dicen, no, pues, claro, porque en realidad, porque estaban acá, ¿no? Conocían más el Perú, estaban acá, ¿no? Sus negocios estaban acá, ¿no? Claro, el peninsular había nacido en España, tenía vínculos allá, viajaba mucho, ¿no? Entonces, el criollo era el que estaba más acá, ¿no? Más metido. Entonces, el criollo estaba muy metido en la Real Audiencia. Muchos oidores eran criollos. Por eso que con las reformas borbónicas agarran y dicen, no, no, esto no puede ser, ¿no? La Real Audiencia, el Tribunal de Justicia debe ser controlado por españoles. Y lo sacan, pues, chicos, ¿no? Lo sacan a los criollos y el criollo se molesta, pues, ¿no? Por eso que las reformas borbónicas terminan siendo como que una especie en vez de poner orden, de poner calma, parece que le mete más leña al fuego, ¿no? Bien, ahora, después, muchachos, tenemos a los indígenas, ¿no? Hay dos tipos de indígenas también. Indios caciques, que eran nobles indígenas, ¿verdad? Nobleza indígena, e indios, pues, del común, ¿no? El indio cacique tenía privilegios.
Como cuál es profe, como por ejemplo, tenía el privilegio de la educación, ¿no? ¿Cómo se llamaban los colegios donde estudiaban los caciques? Chicos, también recuerdo cómo se llama los colegios menores, claro. Tupac Amaru, por ejemplo, Tupac Amaru, segundo, ¿recibió educación o no? Claro, recibió educación, pues muchachos. ¿Quién le dio educación? Los jesuitas, pues, ¿no? Los jesuitas le dieron educación, ¿no? En el Colegio San Francisco de Borja, ¿no? Por esa razón es de que a los jesuitas los terminan sacando, pues, ¿no? Por esa razón es que le dicen, o sea, cuando se dan las reformas borbónicas, se le echa la culpa al jesuita, ¿no? De haber incentivado esas rebeliones, ¿no? Bien, chicos. Y pues también llegaron los esclavos, ¿no? El esclavo no lo ponemos en sociedad porque el esclavo era considerado un objeto, ¿no, chicos? El esclavo era considerado no una persona, sino un objeto. Por esa razón es que el esclavo termina, pues, vendido, ¿no? Explotado, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que el esclavo, ¿no? Acá había tipo de esclavos también, ¿no? Tipo de esclavos, como cuál, por ejemplo. Estaba el ladino, por ejemplo, que hablaba castellano, ¿no? Estaba el esclavo, el esclavo bozal, por ejemplo, que no hablaba castellano. Estaba el cimarrón, por ejemplo, ¿no? Que era el esclavo que era el esclavo grande, gigantesco, con mucha fuerza, pero que era rebelde, ¿no? Solo por bebé. Sí, claro, es que el esclavo vino de África, pues, ¿no? Vino de África. El esclavo vino de África, era traído como prisionero, ¿no? O sea, en realidad los raptaban, chicos. Los barcos escoceses, ingleses, ¿no? Holandeses, agarraban, ¿no? Y raptaban, ¿no? A la población africana y los traían, ¿no? Y pues obviamente vivían en malas condiciones, ¿no? Ahora, a pesar de eso, el esclavo hacía una labor un poco más calmada que el indígena, porque recuerda que el esclavo, al haberte costado, ¿no? O sea, el esclavo te cuesta, ¿no? Y como te cuesta el esclavo, por esa razón es de que tú no puedes agarrar y querer que se muera, pues, porque es tu propiedad, ¿no? O sea, yo no compro un celular y luego lo estoy aventando de mi tercer piso, pues, ¿no? Lo cuido, ¿verdad? Ya, eso mismo pasó pues con el esclavo, ¿no? El esclavo era protegido, ¿no? Por eso hace que o sea, era tu propiedad. Por eso que tú lo mandabas a trabajar a la hacienda, pues, ¿no? Ahí le pegaba, le metías tu latigazo, todo, pero no lo matabas. Y bueno, se creyó, recuerden chicos que el cimarrón sí se escapaba, ¿no? El cimarrón se escapa y el cimarrón cuando se escapa, recuerden de que se iba a un lugar llamado el Palenque, ¿no? A los famosos palenques. Ujú. Los palenques eran refugios de esclavos, ¿no? En realidad todos aprendieron a convivir de lo que tenían, ¿no? Y hubo pues sincretismo cultural, ¿no? Porque también la gente de África también va a terminar generando cultura acá, ¿no? Bien, ahora, muchachos, aparte de ello, recuerden de que lo que se buscó, o sea, lo que se creyó en realidad en un momento era de que los españoles se iban a reproducir entre españoles, los indígenas entre indígenas, ¿no? Y los esclavos entre esclavos. Pero eso no fue así, ¿no? Aquí, chicos, fue un todos contra todos, ¿no? Fue un todos contra todos. Entonces, eso generó una diversidad de castas, ¿no? Un mestizaje, ¿no? Un siete colores, un multicolor, ¿no? Y esto trajo consigo, pues, un montón de... Chile menciona que... En Chile menciona... ¿Cómo? ¿El mestizaje? Claro, pues es que Chile era parte, era parte, chicos, del Perú, ¿no?
Chicos, claro, el Chile fue parte del Virreinato del Perú, pues fue provincia del Virreinato del Perú, ¿no? Claro, luego se separa, ¿no? Y la nombran capitanía, ¿no? Pero Chile fue parte del Perú, pues muchachos, ¿no? Ujú. Bien. Y hubo mestizaje, pues. Hubo mestizaje. Por eso es de que nosotros tenemos tanta riqueza, pues, tanta riqueza, chicos, cultural, ¿no? Es que los ingleses al ir a Chile mataron a todos los indígenas y no se mezclaron en cambio aquí. No, no, sí se mezclaron, claro. Por eso, o sea, los ingleses, lo que pasa es que Chile no fue de los ingleses, Chile fue de España. Claro, llegaban ingleses al puerto del Paraíso, por ejemplo, como cualquier otro puerto, ¿no? Donde los ingleses mataron a los nativos y se quedaron ahí tal y como son, es en Norteamérica. En Norteamérica, Alison. Ahí los mataron, ¿no? Ahí sí, los limpiaron a todos. A los pieles rojas, ¿no? Ahí sí hubo limpieza étnica, pues, ¿no? Al piel roja, ¿no? Ujú. No, no te preocupes. Y claro, ahí sí hubo, por eso el norteamericano, ¿no? Es igualito, pues, al inglés, ¿no? Blanco, pálido, alto, ¿no? Qué aburrido ser así, ¿no, chicos? Acá es así como nosotros, pues, muchachos, ¿no? Con riqueza cultural. Bien, la clave acá sería, pues, República Española y Grupo Ascendencia Europea, obviamente, ¿no? Creo que esa pregunta está fácil. República, República de Indios, ¿no? Obviamente está vinculado a la República de Indios, a los vasallos de la corona, ¿no? Y las castas, que son las mezclas raciales, ¿no? Las mezclas entre las razas, ¿no? Las castas. Así que la clave sería 1A, 2B, 3C. ¿No? ¿Ves, no, chicos? 1A, 2B, 3C, ¿no? Muy bien, muy bien, chicos. Excelente. 13. La manifestación del arte colonial. Muchachos, en el Virreinato del Perú se trajo el arte italiano, porque claro, el arte servía como mecanismo para evangelizar a las personas. Por eso habían pinturas, ¿no? Ligadas a santos, a vírgenes, ¿no? Todo ello. Ahora, lo que pasa es que como se impone la cultura, pues claro, España busca imponer su cultura, lo que va a traer consigo también es una serie de mezcla también, ¿no? Por eso es de que aquí en el virreinato, acá en el Perú, durante su época del virreinato, se dio sincretismo también. Hay una pintura que yo siempre lo utilizo para que puedas ver el sincretismo, y es la última cena de la escuela cusqueña, donde tú ves la última cena, la pintura de la última cena, Jesús con sus discípulos, pero en vez de pan, están comiendo un cuy. O sea, el cuy que representa el mundo andino, ¿ve, muchachos? No hay una imagen más clara del sincretismo que esa, ¿no? Bien, ese sincretismo, pues, muchachos. Muy bien, muchachos. Bien, muchachos. Bien. Así que la clave aquí sería la A, ¿no? La manifestación del arte colonial en el Perú se caracterizó por diferentes expresiones en arquitectura, escultura y pintura. Así la arquitectura se distinguió por, claro, iglesias con campanarias y cúpulas, la escultura se destacó por tallas de madera y retablos, ¿no? Correcto. Y la pintura colonial se centró en temas religiosos, ¿no? Bien, correcto, ¿no? Como la escuela cusqueña, ¿no? Recuerden, chicos, que la pintura fue utilizada, muchachos, para poder evangelizar, ¿no? Fue un método de evangelización, ¿no? Así se le puso la cultura, ¿no? Así se le puso la cultura para que la gente sepa, ¿no?
que es lo hacia dónde giraba la religión, ¿no? O sea, esa fue una forma como ellos impusieron, ¿no? Bien, muchachos. Ujú. Bien. 14, profe, esta pregunta es rebuscada. Encuentro respuesta en la teoría. Dice. A ver, Antonio, dice, a ver, vamos a leerla, ¿ya? Dice, durante el siglo XIX, durante el gobierno de los Borbones, las corporaciones limeñas se gestaron en cafés públicos en diversos centros de instituciones. En ese último caso, las tertulias eran animadas por alumnos y profesores, uno de los cuales fue Toribio Rodríguez Mendoza, que dirigió Ya, estos son los carolinos. ¿Sabes por qué son los carolinos? Porque Toribio Rodríguez Mendoza era el que dirigía el comitorio de San Carlos. Por eso se llaman carolinos, el comité de San Carlos, ¿no? Es el nombre, ¿no? Es el nombre de las conspiraciones, ¿no? La conspiración carolina, ¿no? La conspiración agustina, por ejemplo, ¿no? O sea, va a depender en realidad acorde a dónde se encontraba, ¿no? Ujú. Pero recuerden de que Toribio Rodríguez Mendoza, pues, es el que se encarga, ¿no? del tema de la dirección del Comité de San Carlos, una vez que es quitado, ¿no? Que es quitado de los jesuitas, ¿no? Muy bien. Ahora, muchachos, ¿qué objetivo tenían las reformas borbónicas? Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de las reformas borbónicas, chicos? ¿Cuál es el objetivo, chicos, de las reformas borbónicas? Claro, el objetivo de las reformas borbónicas es buscar que la corona se vuelva fuerte, pues, ¿no? El objetivo es volver a tomar el poder de la corona, ¿no? Ujú. Claro, porque parte de un mensaje, ¿no? O de una frase famosa conocida como, ¿no? Todo para el pueblo, ¿no? Pero sin el pueblo, ¿no? Esa es la frase, ¿no? De ellos. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? ¿Qué significa todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Que la corona te iba a hacer creer, ¿no? Que el pueblo iba a ser escuchado, ¿no? Te iba a hacer creer que el pueblo, que la corona iba a pensar en el pueblo, pero en realidad la corona iba a pensar, pues, en la corona, ¿no? Porque la reforma borbónica tiene como objetivo, pues, que España vuelva a tener un buen gobierno, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? O sea, después que te meten floro de que no, que es porque que buscan eso y lo otro, no, o sea, el objetivo era que España vuelva a tomar a tomar el poder, ¿no? A tomar el control, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no, chicos? Bien. Bien. Ahora, las reformas tuvieron muchas cosas, ¿no? Tuvieron, por ejemplo, el, el tema de los territorios, ¿No? El territorio, chicos, que se dividió, dos nuevos virreinatos, el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada, ¿verdad? También se creó el libre comercio, por ejemplo, ¿no? Importante el libre comercio. También estuvo presente, chicos, el tema, por ejemplo, de la expulsión de los jesuitas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, las reformas borbónicas buscan eso, ¿no? Administrar de mejor manera el virreinato, ¿no? Con la condición de que las cosas cambien, ¿no? Ahora, a partir del texto de reformas se realizaron a ver cuál sería la clave. Mm. Pero dice pueblos originarios, ¿ah? O sea, proteger los intereses de los pueblos originarios, ¿eso era lo que buscaba? Me parece que va con la C, ¿no? O la C o la A, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿no?
¿no? Repartir tierras y minas. Pero, a ver, a los colonos españoles, o sea, el criollo lo quería favorecer, no, ¿no? No lo quería favorecer. Pero es la única que podría ser respuesta, chicos, ¿ah? La única que podría ser respuesta es la A o la C. Pero no es tanto así, porque recuerda que al colono lo saca de su. Al colono, chicos, lo saca de sus cargos, ¿no? Les prohíbe cargos públicos al colono, ¿no? Así que no es tan cierto que el objetivo era pues que los colonos tengan poder, que favorecer al colono, ¿no? Al colono, ¿no? No, no es tan así. Bien, chicos, así que la clave aquí sería la C, ¿eh? Mm, muy bien. A o C, ¿no? Cualquiera de los dos. Muy bien. 15, chicos. Las reformas borbónicas tuvieron un impacto económico y social en las colonias. A partir del texto, sus consecuencias se evidenciaron en. Sí, dime, Alejandra. Ah, María pregunta. Ah, ya. Ah, mil disculpas, María, no te había leído, mil disculpas. Crear nuevas ciudades, o sea, el objetivo era que se caracterizaba por crear ciudades. Es que no crearon ciudades, ¿no? O crearon virreinatos, que son diferentes, pues, ¿no? O sea, crearon virreinatos. Virreinato de Río de la Plata, virreinato de Nueva Granada, capitanías como la de Chile, como la de Argentina, ¿no? Pero no crearon ciudades. O sea, al menos ese no era el objetivo, ¿no? Crear ciudades. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora sí, la 15, muchachos. Las reformas borbónicas tuvieron un impacto económico y social en las colonias a partir del texto se evidenciaron en. Ya. Claro, es la A, ¿no? Acá la clave sería la A, ¿no? Se evidenciaron en aumento de competencia comercial, obviamente que sí, ¿verdad? Aumento de la competencia comercial, ¿bien? Mayor presión fiscal sobre la población, sí, correcto, ¿bien? Correcto, muy bien, sí, hubo mayor presión fiscal sobre la, sobre los impuestos, ¿no? Los impuestos aumentaron en gran medida, chicos, ¿ah? En gran medida los impuestos, ¿ah? Fue un, fue un tema, chicos, que golpeó bastante, porque cuando se fue, ¿cómo se llama Bolivia? ¿Cómo se llamaba en esa época, chicos? El Alto Perú, pues claro, el Alto Perú, ¿a quién le pertenecía, chicos? El Alto Perú era de Perú, obviamente, ¿no? El Alto Perú era de nosotros, ¿no? Ahora, después de eso, muchachos, después de eso recuerden de que el Alto Perú se va con Río de la Plata, se va con el Río de la Plata. Y cuando se va con el Río de la Plata ya la cosa se pone más complicada, muchachos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se va con el Río de la Plata, este, todo el comercio que se generaba por la mina de Potosí, ahora ya no va al Callao, pues chicos, ahora va a Buenos Aires. Y eso trae consigo problemas, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de que la gente gana menos, también se le aumenta el impuesto, se le aumenta la alcabala. De 2% se le aumenta a 6%. Entonces, la mayor presión fiscal molesta a la gente, ¿no? Por eso es que se rebelan los indígenas y luego los criollos, ¿no? Así que la clave aquí sería, chicos, avión, ¿no? Ahora, ¿qué objetivo tenía España
al liberar, chicos, el comercio, al liberar los puertos. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo, chicos, al liberar los puertos? Al decirle puertos libre comercio, ¿qué objetivo tenía? Claro, evitar el tema, chicos, o sea, el objetivo era evitar a los piratas, pues, que se pueda tener libre comercio, ¿no? Y evitando, pues, muchachos, obviamente, ¿a quién? A los piratas, a los corsarios, los robos, el contrabando, ¿no? La idea era evitar el contrabando. ¿Funcionó, profe? No, no funcionó. Igual hubo contrabando, ¿no? Bien, chicos. Bien. 16. La rebelión de Juan Santos Atahualpa, chicos, ya. Rebelión importante, infravalorada, ¿no? La rebelión de Juan Santos estuvo siempre en la zona de la selva, duró cerca de 14 años, chicos, fue una rebelión extensa en realidad. Fue una rebelión extensa, chicos, ¿no? Fue 14 años casi, ¿no? Bastante tiempo. Y contó con el apoyo de los chipivos, chipivos, conivos, yashani, capiros, cobos, ¿no? Un montón de pueblos. Y pues los españoles en realidad no pudieron derrotarlo, ¿no? Dos virreyes se enfrentaron, ¿ah? Y no pudieron derrotarlo, chicos, ¿no? Ahora, es interesante que veas eso, ¿por qué? Porque esta rebelión no es tan recordada como la de Túpac Amaru. O sea, no es una rebelión tan recordada como la de Túpac Amaru. ¿Por qué no es tan recordada? Porque es la selva, pues, muchachos. Y España a la selva no le presta mucha atención. O sea, España a la selva no le presta tanta atención. Diferente lo que pasa con Cusco, ¿no? Cuando van a Cusco, ahí sí van y tienen que masacrar a Tupac Amaru, ¿verdad? Tupac II. Porque obviamente Cusco era la segunda ciudad más importante, solamente por detrás, muchachos, de Lima, ¿no? O sea, solamente por detrás de Lima estaba Cusco, ¿no? Entonces era importante masacrar a Cusco, ¿no? Bien, ahora, ¿quién era el explotador de Juan Santos Atahualpa y los selváticos de la selva central? Los franciscanos. Sí, lo que pasa es que para los indígenas de la parte los indígenas de la selva, en realidad, España no tuvo tanto control de la selva, tanta presión en la selva, ¿no? Fue como que más que nada un tema de libre, de poco interés, ¿no? Porque sus recursos de España los encontró en la costa y los encontró en la sierra principalmente, ¿no? Por eso entenderás, Alison, no, no es que sean libres, solamente es que no le prestaron interés. Pero eso entenderás de que cuando se firma el Tratado de San Ildefonso en las reformas borbónicas, pues al final, el que le quita la selva, ¿no? La región de la selva pasa a Brasil, pues, ¿no? Pasa a Portugal. ¿Por qué? Porque esta gente nunca, nunca le prestó atención a la selva, pues. Mientras que los que sí le prestaban atención a la selva eran, pues, los portugueses, ¿no? Bien, chicos. Así que la clave aquí sería enana, ¿no? El abuso de las misiones, la mitad de sal, ¿no? Se fortaleció a través de las alianzas con las amazónicas y uso de guerrillas, y como resultado la derrota de los ejércitos virreinales y permanencia del control indígena en la región, ¿no? Muy bien, chicos. Enano, muy bien, enanito, ¿eh? 17 y última pregunta, muchachos. Túpac Amaru II, bien. Recuerden por favor que Túpac Amaru II es la rebelión más grande, ¿no? A pesar que dura menos tiempo, solamente dura 6 meses, porque va a ser masacrado Túpac Amaru. Esta rebelión se divide en dos fases: la fase quechua, liderada por él, y la fase aymara, con Diego Cristóbal Túpac Amaru y Túpac Katari, ¿no? Y pues es una rebelión que tiene varias causas, ¿no? Obviamente que a Túpac Amaru le afecta bastante el tema de las reformas borbónicas, ¿no? O sea, las reformas tocan los bolsillos de Túpac Amaru. Y Túpac Amaru es ahí donde se subleva, ¿no? Claro,
de todas maneras que va a tomar también fuerza el abuso contra el indígena y todo ello, ¿no? ¿No? Pero querramos o no, a Tupac Amaru, si no fuese porque las reformas borbónicas les afectan, pues no se podría decir si se volvería a rebelar o no, ¿no? Porque recordemos de que Tupac Amaru era cacique, ¿no? O sea, él sabía del abuso contra el indígena, ¿no? Y no se había rebelado antes, ¿no? Ahora, esta rebelión va a ser dura con él, ¿no? Y va a ser un golpe sobre la mesa, ¿no? Para que España demuestre su poderío, ¿no? Bien, chicos, ¿cuál sería la clave acá? Dice, oh, señale la opción que describe correctamente las causas, desarrollo y consecuencias. Claro, la E, ¿no? La rebelión se produjo en el aumento de la mitad, el reparto de mercancías y los impuestos borbónicos, ¿no? Se desarrolló en dos fases, ¿no? La fase quechua, liderada por Tupac Amaru, ¿no? Y la fase aymara, liderada por Tupac Katari, ¿verdad? Y concluyó con la derrota de los rebeldes, ¿no? Y la ejecución de sus líderes, ¿no? Sí, efectivamente, muchachos, fue una derrota, ¿no? Los líderes de Tupac, los... Acá se va a negociar también, ¿ah? Recordemos de que los... Recuerden, chicos, de que Diego Cristóbal Tupac Amaru, por ejemplo, negocia con el tema de la... Negocia con la paz, ¿no? La paz de Sicuani, ¿no? Y al final, pues, no, igual va a ser derrotado, ¿no? Va a ser sometido, ¿no? Bien, muchachos. Entonces, la clave aquí sería, efectivamente, pues, ¿no? Efectivamente, muchachos, la E, ¿bien? Muy bien. Ujú. Muy bien, chicos. Bien, muchachos, hasta aquí nos vamos a quedar entonces, ¿bien? Espero haber, pues, respondido todas tus dudas, todas tus consultas, ¿bien? Ya la próxima semana nos encontramos para poder avanzar la parte de la independencia, ¿bien? Ven repasando independencia, ¿bien? Para que puedas ir recordando algunas cositas, ¿bien? Y pues también igual que siempre, no despejar todas las dudas posibles, ¿bien, chicos?